La revista El Doctor en Casa presenta su programa Padres al Día, con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Pero muy bienvenidos. Esto es Padres al Día, el programa donde aprendemos junto con los mejores profesionales que nos visitan esta misión y esta vocación maravillosa que nos toca a todos los que somos padres. Esta magnífica oportunidad de poder educar, de poder formar a otro ser humano y de poder ver que podemos hacer felices a los demás y que es alguien de nuestra familia. Qué maravilloso eso, ¿verdad? Y qué importante es poder tener esa comunicación con nuestros hijos. Nosotros hoy vamos a hablar de cómo educar las emociones en los niños. Así mismo, como escucharon, cómo educar las emociones en los niños. Muchas veces hay gente que ni sabe que se puede educar emociones en niños. Vamos a aprender hoy en el programa con la licenciada Gladys Ferreira, psicóloga. ¿Por qué elegimos este tema? Mira lo que te digo, que los niños sepan comunicar y reconocer emociones propias y ajenas es sin duda imprescindible para que vayan madurando poco a poco y se integren a la sociedad. El crecimiento emocional es de vital importancia en el desarrollo de los niños, ya que por medio del mismo pueden enfrentar de forma positiva los obstáculos que se presenten en el camino. Es tan importante el rol que tenemos como padres, es la responsabilidad que tenemos y la alegría de poder cumplir este rol con cabalidad dentro de las posibilidades, y para eso estamos aquí en Padres al Día, para aprender porque no hay escuela de padres, pero acá con los mejores profesionales que hacemos vamos aprendiendo. Cómo educar las emociones en los niños con la licenciada Gladys Ferreira, psicóloga, en instantes. Y ahora agradecemos a Dios por el don de la vida, el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo, la posibilidad que nos da de ser padres y poder brindar tanto amor a nuestros hijos y mostrarles el camino. Queremos agradecer a las empresas que están apoyando a nuestro programa. Muchísimas gracias a los profesionales que nos visitan y a ustedes que desde el otro lado nos acompañan en cada programa. Muchas gracias de verdad. Hacemos un pequeño corte, saludo a nuestra invitada y ya volvemos con este tema: ¿cómo educar las emociones en los niños? La licenciada Gladys Ferreira, ella es psicóloga, nos va a hablar de cómo educar las emociones en los niños. Licenciada, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Como siempre, muy contenta de poder compartir contigo esta tarde y muy animada para hablar el tema que hoy nos toca hablar sobre cómo educar las emociones en nuestros niños. Y ¿Cómo se educan? ¿Qué emociones podemos educar en los niños? ¿Qué quiere decir educar emociones? Sí, educar emociones sería como una inteligencia emocional. Ajá. Y bueno, educar emociones es como un todo integrado. Nosotros a veces estamos muy como padres preocupados con nuestros niños sobre qué colegio van a ir, qué carrera van a seguir, que aprendan a andar en bicicleta, que sepan comer en la mesa, que tengan su clase de inglés y todas esas cosas que nos preocupamos de factores externos como padres, pero poco y nada tenemos en cuenta el factor emocional, que es fundamental. Tiene que ver también con nuestra cultura. Nosotros los paraguayos nos cuesta muchísimo
hablar de lo que sentimos, ya sea de nuestros agrados y de nuestros desagrados. ¿A las mujeres también? Porque a las mujeres no nos cuesta nada hablar de lo que sentimos. Y no, ¿Sí? en realidad más a los varones, es verdad. Pero eso también pero tiene es universal, el el tema de que a los varones les cuesta más hablar de lo que sienten. Y sí y no. Pero es cierto lo que decís, porque a las mujeres somos más de expresar nuestros sentimientos y sin embargo los varones sufren por eso y tiene que ver con un aspecto cultural nuestro, porque sabemos que tenemos años desde que nos independizamos, nosotros siempre estuvimos en dictadura y cállate porque te va a ir mal y es siempre muy difícil expresar las emociones y nosotros sufrimos por eso. Hay mucha gente con problemas emocionales, como ser neurótico, una personalidad borderline, porque justamente no educamos nuestras emociones y desde chiquitos no enseñamos eso a nuestros hijos. Y si el niño está expresando algún agrado o desagrado, generalmente le censuramos y no permitimos que exprese. O sea, educar las emociones es dejar que los niños manifiesten lo que sientan. Manifiesten lo que sientan en agrados y desagrados. Porque todos los seres humanos tenemos cosas que nos gustan y que no nos gustan. Claro. Y entonces sería bueno, se empieza desde que son chiquititos. Ellos son bebés y a partir de los 6 meses más o menos los niños ya expresan rabieta. Quieren morderle a su hermanito o le dan palmaditas a papá a mamá o a papá y desde ese momento ya hay que ir enseñándole a los chicos cómo ellos tienen que dosificar eso, esa manifestación de conducta. Entonces desde muy pequeñito hay que empezar a educar ya las emociones en los niños. Después cuando ellos van a la escuela, por ejemplo el jardín, el preescolar, generalmente los niños, como es la primera vez que se desprenden de su hogar y es la primera experiencia que tienen fuera, es en la escuela, generalmente las emociones son de llanto, de tristeza o se aferran mucho a sus padres. Eso es normal si dura poco tiempo, pero si eso, el niño tiene 5 o 6 años y en meses sigue con ese llanto, entonces eso ya es una llamada de atención y que el niño necesita de repente una ayuda, una contención de sus padres. Claro. Y el tema de las frustraciones, de que los niños tienen que frustrarse en algunos casos para poder madurar y aprender. ¿Cómo es eso, licenciada? Sí, resulta que la frustración es un sentimiento negativo y que también a veces viene por el sentimiento básico, es el miedo. Y sabemos que se habla mucho de la escasa tolerancia a la frustración en los niños y en los adolescentes por nuestra cultura y porque tenemos todas las cosas automatizadas. Sí. O sea, con los celulares, con que uno quiere una gaseosa y ya puede una moneda y lo saca. Entonces, por eso tenemos esa escasa tolerancia a la frustración. Y las personas sufren cuando se sienten frustradas. Y a los niños no podemos decirle esto, pero de grande nosotros sabemos que si nosotros damos algo, y si no esperamos nada a cambio, entonces no vamos a sentir esa frustración. Pero siempre es así, es que uno está dando algo y a cambio quiere recibir otra cosa. Y hay que enseñarle a los chicos también a dosificar eso de poder tolerar las frustraciones, porque uno no puede tener todo lo que quiere en relación a los juguetes, en relación a los paseos. Y aunque se pueda, no es bueno tener todo. Sí, hay que poner límites porque en la misma dosis que nosotros damos amor a nuestros hijos, tenemos que poner la disciplina, tenemos que poner la firmeza. En última instancia, llegar a los castigos físicos, que incluso es totalmente no recomendable. Pero en un caso hipotético, que un niño pequeño salga sin permiso con la bici y se fue, y bueno, entonces de repente en esos casos, pero tiene que ser solamente como para que él aprenda, o en los pequeños, tocándole enchufe o algo así, pero una palmadita en la cola. Pero no es aconsejable castigo físico y hay que decir por qué. Anteriormente los padres educaban con normas con reglas o normas de conductas muy estrictas y muy severas y con castigo físico. Sí. Y popularmente la gente dice, no, pero a mí el cinto me funcionaba o la paliza me funcionaba. No, pero la realidad es que estamos todos mal. Sí, la mayoría está mismo, mal. O sea, el resultado no es nada bueno. No es nada bueno. A mí me pegaron y me pegaban con ¿cómo se llama? Con cosito, con palito y qué sé yo. Con cinto o con la zapatilla. Y así estoy, y crecí. Y así estás loquísimo. Y está mal, exactamente.
Exactamente, No. sí, porque lo que ocurre con un castigo físico es que el niño o el adolescente que recibe el castigo disimula y controla su comportamiento, pero no cambia. Y como resultado creamos personas cobardes, temerosas, con baja autoestima. Y suelo ver que... Y duelen más los castigos, otros castigos que los castigos corporales, porque el castigo corporal Sí. te duele un ratito. Sí. En cambio, lo otro que te quiten la posibilidad de salir o de ver la tele o de qué sé yo, cada uno, Sí, ¿verdad? tiene Las su método. limitaciones, eso es mucho más efectivo. Sí. Yo no estoy de acuerdo absolutamente en el tema del castigo corporal, a no ser, Sí, ¿viste? Eso así. cuando van a tocar el enchufe y son chiquititos Sí, que no le puede explicar el tema claro, de la entonces electricidad, da algo, una palmadita que haga un ruido, entonces Claro, se asocia con, pero, esto es peligroso, sí. y entonces van aprendiendo. O cuando son más grandecitos y se van sin permiso, cruzando la calle con la bici, una cosa así. Entonces en esas circunstancias extremas sí, pero en realidad en general no, porque es todo un proceso educar las emociones. Sí. Y yo en mi experiencia como profesional en consultorio y también como estoy en una escuela, estoy en un colegio, me doy cuenta que los padres primero tienen que tener ese equilibrio emocional. Claro, ¿cómo vamos a educar si nosotros estamos desequilibrados? Exactamente, si nosotras mismas no podemos con nosotros, o sea, cada papá o cada mamá, es como sálvese quien pueda en una familia. Y los chicos se sienten tanta frustración, tanta depresión. Hay mucha depresión en los niños pequeños porque no tienen ese permiso a expresar sus sentimientos y porque también son producto genética y ambientalmente de cómo son sus padres en relación a las emociones. Tal cual. Bueno, y tenemos un material que habla de la inteligencia emocional, que evidentemente es el manejo correcto de las emociones. Vamos a ver. Componentes de la inteligencia emocional. Conocer las propias emociones, tener conciencia de uno mismo. Manejar las emociones. Esto se basa en la capacidad anterior. Automotivación. Control de la impulsividad, cumplimiento de los objetivos y satisfacción con los logros. Empatía. Capacidad para reconocer las emociones de los demás, saber qué quieren y qué necesitan. Manejar las relaciones. Saber actuar de acuerdo con las emociones de los demás. Facilidad para la toma de decisiones y resolución de conflictos. Bueno, eso es la inteligencia emocional, Sí, ¿verdad? es la inteligencia emocional y que debemos de fomentar, hay que educar, hay que, con el ejemplo, y también de por sí uno va aprendiendo cosas en la vida, porque la vida es toda una escuela donde uno va aprendiendo. Y como también nos enfocamos un poco hoy a la parte escolar de cómo educar las emociones en la escuela, los profesores, los pedagogos, los psicólogos saben que los niños hoy día van a la escuela con muchas dificultades emocionales porque están todo el tiempo en casa sin papá y mamá y están mucho en la televisión, con la computadora, con los juegos electrónicos. Y entonces se sienten incomunicados. Claro. Llegan los padres a veces para almorzar o cenar juntos y otra vez están con la televisión para ver y no hay eso que ellos necesitan, esa conexión, esa comunicación de la mirada, del afecto. Termina la cena, si están haciendo en familia, después cada uno a su cuarto y se convierte otra vez todo en una isla, cada uno por su lado. Claro. Y entonces hay demasiadas dificultades desde todo punto de vista de carácter emocional en los niños y en los adolescentes, como se sienten incomunicados, también tienen trastornos en la alimentación, depresión, tantas dificultades a nivel escasa tolerancia a la frustración, esa impulsividad, esa agresividad, son o muy introvertidos o demasiado extrovertidos, agresividad y todas esas cosas que dañan y necesitan ellos esa contención. Me estaba contando el otro día una profesora que fueron de excursión con unos chicos y la niña fueron un fin de semana y ella fue con 7 bolsitas de papa frita porque ella solamente quiere comer papa frita y porque todo el día eso le da de comer la señora en la casa, que no es la mamá. Y entonces hasta trastorno en la alimentación produce el hecho de no poder expresar emociones, ni qué decir la autoestima y la depresión.
y los niños también se deprimen. O sea, desde pequeños ellos están sintiendo y es muy importante el diagnóstico precoz y darnos cuenta. Por ejemplo, nosotros como padres, cuando estamos con ellos, a veces nuestro cuerpo está en casa, pero nuestra mente está en nuestras preocupaciones pasadas o futuras y no estamos. Y ellos a veces hacen cosas, aunque sea desagradable, aunque sea comportamientos anormales, para poder, porque tanto necesitan nuestra atención. Para llamar la atención. Sí, con estímulos negativos, tanto necesitan que le demos, aunque sea una paliza, o una reprimenda, o un grito. No, nada de paliza. Pero la verdad es que dan. No hay que dar las palizas. No hay que dar. No hay que dar, pero es una forma en que los padres manifiestan supuestamente su educación. Pero sí, pero sabemos que sí, pero no. Así mismo. Sí, pasa, pero no debe pasar. Y no acá debe de pasar. Padre al Día, obviamente que decimos que no, ¿verdad? Sí, así es. Y bueno, también es importante cuando ellos ya son más adolescentes que los padres vayan acompañando, y una buena forma de canalizar las emociones son que los chicos practiquen deporte, que desarrollen sus talentos como música, poesía, tantas cosas pueden hacer que les va a ayudar también a que ellos puedan tener eso que tanto todos los humanos anhelamos, tener ese equilibrio emocional, ese estado natural donde podemos resolver la vida, que es resolver problemas y las dificultades de acuerdo a la edad, porque los niñitos tienen sus problemas, los adolescentes, y ni qué decir nosotros los adultos. Bueno, o sea, educar las emociones de los niños, en los niños, es transmitirle a nuestros hijos, tengan la edad que tengan, de que eso que sienten no está mal, que es humano, que es normal que sientan alegría, tristeza, rabia, no sé, pero que no todo se puede hacer como uno siente, sino que hay que canalizar eso. Exactamente. ¿Verdad? Pero que no se sientan culpables por estar sintiendo lo que están sintiendo, porque es del ser humano sentir. Sí. No somos robots que decimos ahora vamos a sentir esto y ahora lo otro, no. Sí. Sentimos. ¿Y qué hacemos con eso que sentimos? Eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos, y eso es lo que tenemos que aprender nosotros primero para poder enseñarles. Sí. Vamos a hacer un corte y volvemos enseguida. Charlando con nuestra invitada, la licenciada Gladys Ferreira, psicóloga, el tema ¿cómo educar las emociones en los niños? Y bueno, ya estuvimos hablando con ella en el bloque anterior y bueno, tenemos que aprender, pero hay que ver si nosotros estamos con nuestras emociones educadas, equilibradas, ¿verdad? Equilibradas, porque debe ser mucho más difícil, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que hacer lo imposible para por lo menos transmitir lo mejor de esto a nuestros hijos. Así es. Y sabemos que hay especialistas para todas las cosas. Si estamos enfermos físicamente, nos vamos a un especialista para la cosa en cuestión. Sí. Y si tenemos problemas emocionales, la gente es muy reacia, aunque ahora la gente pide ayuda, pero hay que pedir, hay que consultar con un especialista si hay dificultades. En realidad, educar las emociones de los niños es muy fácil. Hay que hacer como una interpretación de lo que ellos están llorando, se les puede mirar a los ojos, darle un abrazo y decirle, estás triste, estás enojado. Entonces, de esa manera, ellos solamente necesitan que se les refleje el sentimiento. Una vez que se reflejan, sí, estoy enojado, le extraño a mamá. Y una vez que lo expresan, ya se liberan. Porque los enojos, las rabietas no duran más de 5 a 7 segundos. Se puede contar y hasta ahí. Pero hay que reflejar esos sentimientos. ¿Por qué estás llorando? No. No retarles. No retarles, no censurar, no juzgar, no criticar, sino que reflejar el sentimiento. Y entonces, y nosotras mismas podemos expresar, estoy enojada, me siento cansada, hoy estuve feliz en el trabajo, me pasé linda la tarde. Entonces, mamá también está contenta, mamá también se enoja. Y entonces ellos pueden sentir que que se puede expresar los sentimientos y no tener esos temores y neurotizarnos todos, porque sabemos que hay grados también de dificultades y los padres también a veces son reacios
a cuando uno le da sugerencia o recomendación de que los chicos tienen que expresar su sentimiento y que ellos con amor, siempre yo recomiendo a la mamá o al papá, y más le digo a la mamá, ¿qué es lo que tengo que hacer con mi hija que tiene este comportamiento, que tiene esta conducta? Y le miro siempre a los ojos y les digo, tu amor de madre les va a sanar. Y como que parece que eso no entienden, porque nosotros queremos poner siempre normas de conductas y reprimendas de esa forma como nos enseñaron, pero en realidad eso no funciona. Y decimos también, yo le hablo mucho a mi hija, y a veces tenemos que callarnos y escuchar un poco y aceptarla a ellos como son. Y en la misma dosis, como dije, poner la disciplina y poner también el amor, pero ese amor es lo que sana en realidad, el amor y esa comprensión que nosotros podemos dar. Y también podemos dejar de lado y decir, no, yo no me ocupo de la emoción, no voy a hacer, que aprenda solo, pero las consecuencias también son muy graves, en el sentido que ellos después nos pasan la factura el resto de la vida, cuando nosotros realmente no hacemos nuestro trabajo y no cuidamos, porque Vivi, si estamos bien emocionalmente, todo lo demás en nuestra vida fluye. Tal cual. Es tan fácil, porque también nos rinde el dinero, también podemos divertirnos, también tenemos bienestar en el hogar, en la familia, nuestra vida espiritual también. O sea, todo viene por las emociones. Y es tan bueno poder lograr ese equilibrio, porque la emoción se produce primero en el pensamiento, después del pensamiento es el sentimiento y luego accionamos de acuerdo a cómo es nuestra emoción. Entonces hay que darle esa atención y hay que darle esa importancia. Y si los padres, porque por experiencia hablo, pasa también que ellos no le dan la importancia a la emotividad, porque dicen, no, a ellos no les falta nada, ellos tienen todo, y cosas materiales, que también es nuestra obligación como padre darle a nuestros hijos. Y al descuidarse eso, la consecuencia en los adolescentes pueden ser drogadicciones, embarazos no deseados precoces, manejos temerarios. Es la atención. Sí. Es la atención a los hijos, o sea, también las cosas materiales, pero muchas veces queremos suplir la falta de tiempo o la dedicación, o nos morimos de ganas de estar con nuestros hijos, todo el amor del mundo, pero tenemos que trabajar casi 24 horas, entonces no hay tiempo físico en ese momento y uno quiere compensar con lo material y no se compensa. La verdad que no. O sea, hay que buscar algún minuto, algunos minutos para estar con los hijos y que ellos entiendan que si mamá y papá tienen que trabajar tanto, lo mismo están para ellos, ¿verdad? Y lo mismo hay un tiempito. Y tenemos que hacer ese tiempo y dedicarnos en todo, y todo de manera preventiva si es posible, hacer el diagnóstico y el tratamiento si es necesario, porque por llamadas de atención, o sea, los padres, si es que atendemos un poco enseguida, nos vamos a dar cuenta de qué están necesitando nuestros hijos y prestar la debida atención, y se puede resolver con cosas muy sencillas, porque en realidad las cosas que a los seres humanos nos hace feliz, está todo dentro nuestro. Sabemos que está dentro, el abrazo, el beso, yo siento acá, no siento afuera. Y si podemos dar ese tiempo de calidad, como se dice siempre, porque a veces nosotros sabemos todo así teóricamente, pero ponerlo en práctica. Y hay que dar mucho elogio, mucha valoración a los hijos. Y por cada hijo que nosotros tenemos como un plan de 25 años. Porque cuando ellos tienen 25 años, sí le podemos soltar y decir, bueno, y ese es todo el proceso que dura la educación desde todo punto de vista, porque la parte intelectual cognitiva ellos aprenden en la escuela, también heredan de nosotros, pero eso va más bien por la parte académica, pero los valores y el amor y la emotividad, y lo que actualmente pasa también es que las personas no saben expresar sus emociones, son como lesionados en sus afectos, entonces no pueden tener una rica vida afectiva de pareja, tienen una relación muy inestable, agresivos, impulsivos, tanto hombre como mujer, porque justamente no se hizo todo ese proceso de trabajar las emociones. Y eso es muy triste, y como vos dijiste al principio, Vivi, crea cosas terribles en la sociedad, en la familia. Una persona que no tiene equilibrio emocional destruye todo lo que tiene a su paso.
Y vos dijiste una cosa, los padres tienen que mirar y ver qué necesitan los hijos. Y los hijos lo que necesitan es a los padres. Sí. Y necesitan el amor y esa atención Nada dentro del trabajo, las cosas, Sí. todo que los padres debemos Sí, hacer. no vamos a dejar de hacer porque Obviamente. necesitamos trabajar, Pero- eso paga las cuentas. Sí, y nos hace Sí, felices sí, también nuestros logros. Bueno, vamos a ver este otro material, por favor, señor director. La comunicación y la educación emocional. No hay que olvidar favorecer un buen clima de confianza, que pueda haber una buena comunicación, que el niño desde pequeño pueda comunicar cómo se siente. Hay que preguntarles a los niños cómo se sienten, pero también cómo creen ellos que se están sintiendo los padres o un amiguito. Estas son pautas fáciles que pueden ir aprendiendo los niños y que los padres les pueden ir enseñando desde que son pequeños. Hablar de los sentimientos. Hablar de los Eso es. sentimientos, sí, qué importante es decir, de los agrados y los desagrados. Y Bueno, ya pasó esa época de los hombres no lloran y eso, ¿verdad? Sí. O todavía ya no, ¿verdad? Nadie y más no dice tendría eso. que ser, porque ellos tanto como nosotros Claro. y necesitan expresar sus llantos y sus enojos, y nosotras también. Claro. Por supuesto, siempre dosificado y darle esos permisos a los nenes, a los chiquitos que lloren, porque a veces son tentados por los hermanitos, porque los nenes no lloran, y es una... Sí. Heterotipia que en realidad no es así, porque ellos sufren como cualquiera de Claro. nosotros y hay que dar ese permiso para expresar los sentimientos, es muy saludable. También uno puede expresar las cosas que a uno no le gusta, pero para no ser o maleducado o caer mal, hay que enseñar también a través de la comunicación a los hijos. A mí algo que me resulta muy bien para poder decir a las personas las cosas que quiero decirle, un ejemplo, a mi hija, Sí. no sé, llegó tarde, no me avisó, entonces yo le hablo primero de sus virtudes. Yo sé que vos sos buena, sos obediente. ¿Por qué no me avisaste, hija, que ibas a llegar tarde? Yo estuve preocupada, yo no soportaría que algo te ocurra. Finalmente sé que me vas a escuchar y que me vas a obedecer, entonces es que hay que pensar un poco nomás. Claro. Y no decir directamente las cosas mal y pronto como estamos Claro. acostumbrados a hablar. ¿Por qué llegaste tarde? qué? Y qué sé yo, Yo porque ahí no ya sé qué. se cierra la mente. Exactamente, del ya hijo. la persona, el chico o la señorita se pone a la defensiva y no logramos lo que nosotros realmente queremos, esa comunicación y que ellos nos escuchen y que ellos realmente sepan cuál es nuestro temor, que nosotros no soportaríamos que algo a ellos le ocurra, Claro. que nosotros queremos, lo mejor para ellos y lo que nos pasa también a nosotros. Entonces, primero hay que pensar un poco en hablar de lo positivo, decir lo que nos molesta y después cerrar otra vez elogiándole a la persona. Y eso podemos hacer con todo el mundo, Claro. con nuestros amigos, con nuestros maridos, con todos. Sí, obviamente que es lo que uno necesita, ¿verdad? La aprobación de las cosas y que de repente metiste la pata, no por eso hay que olvidar todo lo bueno que hiciste hasta Sí, ese momento, sí, ¿verdad? sí. No juzgar por una actitud, Así es. por un acto, toda una trayectoria. Sí, así ¿verdad? es. Porque, bueno, todo el mundo mete la pata. Todos cometemos errores y nos equivocamos y generalmente vemos el error en los demás, pero cuando a nosotros nos pasa, nosotros no tomamos conciencia. Justificamos, sí. Y entonces es parte de la vida y más se aprende de los errores, de las equivocaciones que de las cosas que nos salen bien. Porque cuando las cosas nos salen bien, ya somos vanidosos y lógicamente que también nos tienen que salir bien las cosas. Claro. Pero en donde uno realmente aprende es en las dificultades, en cuando uno se equivoca. Cuando le hablamos así a los hijos, sí, yo sé toda la parte buena primero, pero lo que hiciste me hizo sentir preocupada, bla, bla. Bueno, una vez, después pasa otra vez, hablamos otra vez, todo bien, y ya pasa otra vez. ¿En qué momento le decimos, te quiero mucho, pero te quedas castigada? Eso nos va a contar a la vuelta del corte. Continuamos hablando con la licenciada Gladys Ferreira el tema de cómo educar las emociones en los niños. Y tenemos otro material para compartir, ¿sí? Estamos preparados ya para ese material. A ver, por favor.
Educación emocional en la familia y el entorno escolar. La educación emocional ha de comenzar en el entorno familiar, empezando por los padres para que éstos puedan ayudar después a sus hijos, y ha de continuar en el entorno escolar con un programa dirigido a que los niños alcancen el desarrollo social y emocional, para mejorar la salud mental y el bienestar, sobre todo en la infancia y la adolescencia. ¿Qué tal esto, licenciada? Bien, bien. Pero es medio idealista esto. Es idealista porque en la realidad no se da Eso. tanto. Y en relación a enganchar un poco la pregunta anterior, antes del corte, Claro. ¿cómo ¿Cuándo? hacemos? ¿Cuándo? Claro, sí. Cuando es que nosotros tenemos que poner la firmeza Sí. o tomar los métodos disciplinarios, como Sí. dijiste, con los hijos. Y en realidad es tan variado eso porque cada persona es diferente de acuerdo a las emociones y tenemos hijos obedientes y algunos que son un poco rebeldes según la personalidad y según los sentimientos también de las personas. Claro. Y a mí me funciona mucho, yo voy a hablar como mamá también, Sí. porque tengo 3 hijos maravillosos, que ya son todos grandesotes, la paciencia, Sí. el elogio, la valoración con la paciencia. O sea, yo soy partidaria del amor, pero con la disciplina y también la firmeza. Claro. Y también poner las privaciones que nosotros sabemos de acuerdo a las circunstancias, porque no hay una regla, porque por eso digo, hay que ver las características individuales de las personas, Y el momento en que pasó el momento y y por qué esto. pasó. Sí. Y qué pasó. La Pero como paciencia. hablamos también de los errores, las personas cometen errores y no porque realmente uno se levantó diciendo hoy voy a cometer tantos Claro, errores, las no. cosas pasan y entonces hay que ver. Pero para eso, como hablamos tanto también anteriormente, nosotras tenemos que tener ese equilibrio emocional para no entrar también nosotros en los gritos Claro. y en ese juego psicológico y de Y un caos. círculo vicioso de relacionamiento en casa entre padres e hijos. Y en relación a la escuela, a esto que vimos, es un poco idealista, pero se debería de ver. Particularmente yo creo que los docentes necesitan una formación distinta y por eso es como una ilusión Sí. de trabajar mucho la autoestima y la valoración de los alumnos, de los niños, porque a veces ellas mismas dicen los niños, los alumnos son malos o ellos y juzgan, critican o víctima y victimario y ese tipo de cosas no funciona. Sí. Ojalá lleguemos en algún momento Sí. a que todos los docentes estén capacitados en esa área también Sí. y que puedan tener tiempo también, porque hay docentes pobrecitos que están con todo el amor del mundo, pero están trabajando Sí. en 3 turnos y con muchos alumnos a la vez, 30, 40 grupos. Entonces no, hay caso de Sí, que puedan sí. hacer. Es ¿verdad? O sea, así. es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso, pero se puede. En un grupo, por ejemplo, grande de 30 niños, una profesora tendría 5 alumnos que en realidad son los que tienen dificultades, no todo el grupo. Si ella tiene un poco sabemos que el enseñar es una profesión, es una vocación, también un apostolado, ella podría identificar y ayudar como un apostolado y su vocación a un niño que tiene dificultades emocionales, porque podría llegar a ser un chico muy agresivo o un chico muy introvertido. Siempre esos extremos son los que nos tienen que llamar la atención. Sí. Pero la responsabilidad real es en los padres. Sí, en el entorno Por eso familiar. que estamos hablando de cómo educar sí, las emociones en los niños. Así es. En realidad es en la casa, es en el Claro. hogar donde se aprende. Porque si vas a esperar que la maestra que tiene 40 alumnos Sí, se sí. fije en tu hijo que tiene cierto tipo de problemas emocionales Sí. porque no le pudiste dar eso en la casa, no se le Sí, puede exigir sí. eso al maestro. Así O sea, mismo. realmente no solo en la escuela instruyen, Sí. nosotros somos quienes formamos Así y es. educamos en la casa. Bueno, y tenemos otro material, vamos a ver, por favor. Emociones que afectan el rendimiento escolar. Los niños con trastornos de interiorización o exteriorización de las emociones manifiestan patrones de características en muchos aspectos de su funcionamiento emocional que los diferencian de los otros niños. Los trastornos de exteriorización incluyen desórdenes de la conducta, dificultades para manejar la rabia, irritabilidad e impulsividad,
Los de interiorización, particularmente la depresión y la ansiedad, involucran un exceso de focalización interna de la tristeza y o culpa. Es tal la heterogeneidad que presenta este grupo de estudiantes que es posible afirmar que la única característica común que poseen es el bajo rendimiento escolar. Ay, las imágenes, cómo Qué reflejan, linda. ¿verdad? Sí, sí, se expresa mucho. Y no solamente ahí dice bajo rendimiento escolar, no solamente bajo rendimiento escolar. A veces algunos niños, justamente para tener la atención de los padres, tienen todo lindas notas, por más que internamente ellos estén sufriendo o estén mal emocionalmente. O sea que no es solamente que uno tiene que fijarse en las notas de los alumnos, de los niños, para decir que el chico está bien o está mal. O sea, un chico que tenga buenas notas también puede estar pasando por algún tipo de problemas. Sí. Sin embargo, se exige en el tema del estudio para satisfacerle a sus padres. Exactamente, una forma de llamar la atención y una forma de que pueda paliar esa carencia tan grande que tiene. Entonces puede ser un alumno muy aplicado, pero en el fondo tener sentimientos dolorosos y emociones de tristeza, de frustración, de soledad, de carencias afectivas. O sea, no podemos fijarnos, porque los padres argumentan mucho eso y dicen, no, pero mi hijo no tiene ningún problema si tiene todo 5, no tiene ninguna dificultad, ¿qué va a estar depresivo? ¿Qué va a estar? Porque se toma como un parámetro las notas y en realidad no es así. Y está el otro extremo, que hay chicos que se aplazan en todas las materias y entonces es la única forma a veces que los padres la atienden a sus hijos cuando hay dificultades en la escuela o tienen aplazos. Claro. Entonces no tenemos que regirnos por el tema de notas. Exactamente, Perfecto. que es solamente un juicio de valor y no lo que realmente es el niño. Ya. Bueno, tenemos otro material, vamos a pasarlo. A preguntas ya son. Bueno, vamos con las preguntas. Estamos en las redes sociales. A ver quién pregunta y qué. Raúl de Coronel Oviedo, ¿es bueno en algunas circunstancias reprimir las emociones? Mira vos, qué interesante pregunta. Y sí, es bueno en realidad en algunas circunstancias reprimir las emociones, ¿por qué no? Nosotros sabemos que según el contexto uno puede expresar euforia, alegría, tampoco, y siempre el estado natural, el equilibrio. En algunas circunstancias uno tiene que reprimir emociones, estoy muy enojada, estoy muy furiosa, no voy a patear todo, no voy a... O sea, por dentro quisiéramos patear todo y romper todo, pero patear el tablero, pero exactamente, no. Y eso es parte de la educación, que nosotros logremos eso de poder dosificar nuestras emociones y desde chiquito enseñarle también eso. Sería dominar las reacciones, ¿cómo es las emociones, así ¿verdad? mismo, sí, dominarlas. Domarlas. Sí, también, eso también nos da mucho control, autonomía, poder hacer eso. Bueno, y eso para enseñarle a los chicos, uno también con el ejemplo. Con el ejemplo, porque le vas a decir, no te pongas leche hervida. Y nosotros nos pasamos gritando y enojados. Claro, sí, así es. Este es el oficio de ser padres. Vamos con otra consulta. Laura de Carapegua. Si una persona adulta no tiene control de sus emociones, ¿es posible que pueda aprender a controlarlas? Mira vos, qué bueno. Muy linda pregunta, bonita pregunta. Y depende del caso, sería bueno que haga un tratamiento, porque si uno se desborda en sus emociones y no puede estar logrando ese estado natural que todos necesitamos en equilibrar nuestras emociones, es que necesita y se puede cambiar. Todo se puede cambiar, todo cambia. O sea, si uno hace un tratamiento, si uno tiene una asistencia de un profesional, o si uno mismo, hay muchos métodos que uno puede autogestionar. Lo que sí que hay que tomar la decisión y tener la voluntad de querer cambiar, porque ningún ser humano cambia porque el otro le dice, mira que tenés que cambiar, y vos vas a cambiar y cambia tu conducta, y en el fondo uno dice, ay, ¿quién es esta para decirme qué tengo que hacer yo? La persona, si decide, tiene la voluntad y la decisión, evidentemente que puede, sin duda. Así es la única manera de cambiar. Sí, entonces vamos a dejar de querer cambiarle a los varones, las mujeres, de balde. Sí, comprometernos a cambiar nosotros. Así mismo. Y por nuestra fuerza de cambio, el otro sí o sí va a tener que cambiar. Bueno, sintetizando, ¿cómo podemos educar a nuestros niños, a nuestros hijos, niños, adolescentes,
en las emociones. ¿Cómo podemos enseñarle a que ellos puedan dominar esas emociones de manera positiva y no sean dominados por las emociones y que sabemos que eso lleva al fracaso? Sí, en realidad lleva a fracaso en todos los aspectos de la vida si es que una persona está muy bien intelectualmente y tiene todo el talento, y si en realidad no tiene ese equilibrio emocional tan necesario en su vida adulta. Fracasa en otros aspectos y también es una persona muy desdichada, es muy infeliz, porque sabemos que eso domina la vida. Y las recomendaciones que podemos dar es muy importante la comunicación. Y de acuerdo a la edad de los chicos también hacer la comunicación. Por ejemplo, cuando aprendemos esto y nuestros hijos ya están puber, ya son grandecitos, y entonces papá ya no le puede tener a la nena en el regazo, puede mirarle a los ojos, tocarle los bracitos y de esa manera comunicarse también, ver juntos una película, hacer juntos una actividad. ¿Por qué papá no le puede tener en el regazo? No, cuando las nenas ya son grandes ya tienen su pudorcito, porque a partir de los 9, 10 años los adolescentes ya empiezan a sentir un poco de vergüenza, su pudor, su sentimiento de ansiedad, esos que son sentimientos, vamos a decir, secundarios. Ya. Y entonces, por supuesto que siempre es importante un abrazo, siempre que yo me pueda, aunque yo esté grandota, me puedo sentar y quiero sentar en el regazo de papá o de mamá. Pero es también de acuerdo a la edad y la buena comunicación, hacer la empatía, poder ponerme en el lugar del otro, enseñarle a nuestros hijos el sentimiento que tienen los demás y cómo respetar eso. Todas esas cosas que se dan en lo cotidiano es lo que tenemos que poner en práctica. Y como dije, en un largo tiempo para que podamos después cosechar lo que sembramos. Y si no lo hacemos, también las consecuencias. Causa consecuencia también. Así mismo. Bueno, vamos a hacer un corte a la vuelta, ya estamos en la parte final. Parte final de nuestro programa con la licenciada Gladys Ferreira, psicóloga, hablándonos de cómo educar las emociones en los niños. Le queremos agradecer a nuestra invitada todo lo que nos estuvo comentando y compartiendo con nosotros. Y en estos minutitos, licenciada, algo que usted quiera decirle a las mamás y a los papás que están del otro lado. Sí, quiero compartir con ellos que sería muy lindo, muy saludable que den permiso a sus hijos expresar sus emociones, que ellas también lo expresen, que la comunicación sea siempre adecuada, que podamos poner en la misma dosis el amor y los límites, que elogiemos mucho a nuestros hijos, desarrollemos con ellos nuestra parte espiritual con paciencia, con amor, con tolerancia, porque sabemos que todo es momentáneo y pasajero. Yo ahora en esta etapa de mi vida ya estoy con el nido vacío y de repente uno dice, ¿qué hice yo mientras estos chicos crecían? Claro. Y entonces es todo a veces cuando nuestros hijos están pequeños estamos tan preocupadas, desesperadas porque nos sobrepasa el trabajo, pero si uno pone amor y pone esa paciencia y esa dedicación, se puede y después uno cosecha lo que siembra. Recomiendo que siempre se dé mucho amor, mucho elogio y cuando es necesaria esa disciplina, la firmeza en la educación y nada más. La vida es muy simple, con eso se soluciona todo. Así mismo. Y el amor y la paciencia, todo lo alcanza. Muchas gracias, licenciada. Te esperamos en un próximo programa. ¿Cómo no? Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Muchas gracias por habernos acompañado y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.